Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Hoy les mostraré el cómo hacer faroles con ménsula luz de pared para sus maquetas, dioramas o belenes, de una manera muy fácil y rápida. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Lo primero que necesitamos son DVD, no CD, cinta adhesiva transparente, alambre para bisutería, pasadores para el pelo tamaño jumbo, hojas de papel craft gruesa, cartulina de pasta de libreta y cartón microrrugados pintados de negro, focos miniatura Edison OLED de 3 milímetros. Primero dibujamos la ménsula, así como los patrones de la o las lámparas que vayamos a hacer, con la cual usaremos el cartoncillo de la pasta de libreta, ya que con estos patrones y moldes nos servirá para la elaboración, que en este caso van a ser 6 tipos de lámparas. ¿Por qué usamos el DVD y no el CD? Porque aunque su apariencia es la misma, no lo son, ya que el CD es una sola pieza gruesa y el DVD son 2 piezas más delgadas, las cuales separamos fácilmente con un cubo. Donde al separarlas observamos que son más flexibles y delgadas que el CD y por consecuencia más fáciles de cortar con las tijeras. Cuya limpieza para dejarlas transparentes y quitarles una capa de aluminio la quitamos con cinta adhesiva, mientras que otra parte solo la limpiamos con alcohol. Pero les aconsejo vean algún video de los muchos que hay referentes a esto para que se informen mejor del proceso de limpieza de estos artefactos. Y así poderlos dejar transparentes y limpios completamente como los que les muestro. Ya teniendo el DVD limpio, colocamos el molde o patrón para marcarlo con algo puntiagudo y así, ya marcado, recortarlo con las tijeras. Y así hacer las 4 piezas iguales o las piezas que se necesiten según la lámpara que vayan a usar. Como siguiente paso y ayudándonos con un cartón recortado tal como se aprecia, le colocamos un pedazo de cinta cubriendo el hueco dejado. Para en su parte adhesiva acomodamos las piezas del DVD recortadas, una al lado de la otra, buscando queden bien alineadas una con la otra. A la cual le podemos agregar otra pieza si así se desea, para marcar el área que nos servirá de unión de estas piezas. Ya teniéndolos, solo recortamos por todo su perímetro. Para ya hecho lo anterior, la doblamos para así formar el farol, retirando la quinta pieza y así pegar la cinta sobrante sobre la última y nos sirva para unirlas y mantener su forma buscada. Recortándole todos los sobrantes innecesarios y cuidando quede bien pegado sin arrugas, para que nos quede tal como se muestra en el video. Y así seguir con la fabricación de los marcos, tal como lo podemos ver en este otro farol más adelantado. Para hacerlos horizontales los hacemos con tiras sencillas de papel craft, la cual se irá cortando según el largo requerido. Y las esquineras o verticales las hacemos con la misma hoja craft, pero doblándola y haciendo un recorte en el doblez para que nos quede una escuadra, mismas que irán colocadas en cada una de las esquinas.
No sin antes, primero y con un poco de plastilina, ya sea de escultor, epóxica o la que tengan a la mano, formar una plantilla para introducirla en la parte baja y así mantener la cuadratura del farol. Y ahora sí pegamos primero las esquineras, las cuales pegamos con pegamento de punta para después pegar las horizontales y nos quede como les muestro. Ahora continuamos con las ménsulas, mismas que las hacemos con pasadores tamaño jumbo, no sin antes rasparlos o lijarlos para quitarle la pintura brillante y nos quede como es, para después oxidarlo tal como lo hicimos con la reja en el video que aparece en estos momentos en la parte superior. Ya oxidado, le vamos dando la forma tal como lo pide el croquis respectivo. Usando primero unas pinzas planas, por si se requiere aplanar algún tramo que lo necesite, para enseguida tomar medidas y ajustarlas con las pinzas de corte, así como darle la forma requerida con las pinzas de punta. Ya formadas o moldeadas, las pegamos en sus respectivos lugares y dejamos secar. Ya seco, le colocamos unos refuerzos hechos con tiras con masking tape o cinta de carrocero, la cual la colocamos, marcamos y cortamos con el cúter para ir sacando una a una las tiras requeridas, las cuales las colocamos enredándolas en las uniones de las piezas que forman la ménsula para que nos quede tal como se muestra. Y al final pegarle un pedacito de cartón mini corrugado como base, mismo que va sujeto con alambres de bisutería, haciendo lo mismo para cada una de las ménsulas a realizar. Para la instalación eléctrica necesitamos focos miniaturas tipo Edison de 3 milímetros o LED. Este foquito lo conectamos con alambre usado en bisutería, el cual es el sacado de unos transformadores o bobinas pequeñas. La característica principal es su diámetro pequeño y lo mejor que, aunque aparente lo contrario, está aislado con una capa fina de barniz. El cual lo constatamos conectando y no pasa electricidad, mas sin embargo cuando le raspamos las puntas notamos que ahora sí pasa electricidad y enciende el foco, lo que no pasa en donde no está raspado. Para ya recortado del tamaño necesario y raspado en los extremos, ahora sí lo soldamos a las patas sin preocuparnos si es positivo o negativo. Pero sí cuidando que no se junten las dos patitas con un aditamento que trae el mismo foco y fijándolo con un pedazo de termofil, ajustándolo con el calor de una flama de un encendedor. Quedando así listo para poderlo trenzar y colocarlo en su respectivo lugar. Para realizar la tapa superior al farol, en este caso la haremos cuadrada, mismo que dividimos en 4 piezas, en donde esta medida es la que nos dará la altura del punto medio, ya que si le dejamos a la medida indicada nos quedará plana completamente, pero en cambio, mientras más le aumentamos su dimensión, más alto nos quedará el punto medio. En este caso es cuadrado, pero puede ser, y dependiendo del farol a realizar, hexagonal, pentagonal o circular, donde la medida mencionada nos dará el alto del centro.
Para realizar la tapa las hacemos lo mismo que con las partes hechas con el DVD, pero en este caso estarán realizadas con cartulina pintada. Las pegamos en la cinta acomodada una detrás de otra y cortamos con cúter, con la diferencia que el sobrante lo cortamos a la mitad y el doblez o pliegue de las piezas ahora es por dentro y no por el exterior. Y así es como hacemos la tapa, que después de que pegue, se resane, se pinte, se coloca el foco quedando listo para completar el farol, restando solamente acoplarlo a la ménsula para luego colocarlo en su sitio correspondiente, conectarlo y se vea tal como se ve. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.